La increíble revelación del profeta Enoc, el sagrado milagro divino que transformó al mundo. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Nod se encontraba sumida en la oscuridad de la maldad. La corrupción y la violencia habían perdurado, y la esperanza se extinguía en cada rincón. Enoc, un hombre justo entre la impiedad, caminaba con el corazón encendido por el amor a Dios. Su vida era un reflejo de fe, mientras su pueblo se sumergía en el abismo de la desobediencia. La atmósfera pesada de desesperanza hacía eco de los gritos de justicia que parecían perderse en el viento. Las ciudades, antes rebosantes de vida, eran solo sombras de lo que una vez fueron. Enoc, con la firmeza de un roble, se mantuvo como un faro en medio de la tormenta. Su fe inquebrantable lo sostenía, incluso cuando las tinieblas parecían consumirlo todo. Un día, mientras oraba con fervor, la luz del cielo se partió y un fulgor celestial lo inundó. Los ángeles descendieron, sus alas brillando con la gloria divina. Enoc, resonó un susurro etéreo, tú serás el heraldo del juicio. Si te mantienes fiel, tu familia será salvaguardada. Su corazón latía, no solo por el temor ante la gran responsabilidad, sino por la certeza de que su misión podía cambiar el destino de su pueblo. La revelación lo llenó de fervor, al regresar a su hogar, se arrodilló, solicitando guía y fortaleza del Altísimo. Arrepiéntanse, volved a Dios, clamó, su voz resonando como un eco en las colinas, porque el juicio se acerca. La misericordia del Señor es eterna, pero el tiempo se agota. Sin embargo, aquellos a quienes se dirigía, muchos le escuchaban con risas y desdén, mientras continuaban con su vida de impiedad. Aún así, un pequeño remanente comenzó a abrir sus corazones ante las palabras de Enoc. La verdad divina comenzaba a brotar en algunos, como flores emergiendo entre piedras. Días se convirtieron en semanas, y la negrura del pecado no cedía. Con cada amanecer, Enoc se levantaba, decidido a hacer luz en las tinieblas. A pesar de que muchos optaban por la ignorancia, otros comenzaban a llenar el aire con oraciones. Un día, mientras se reunía con un grupo de creyentes, los ángeles volverían a visitarlo. El tiempo de gracia está por concluir, le advirtieron. Debe seguir proclamando el mensaje de arrepentimiento, pues el día del juicio se acerca. Enoc sintió la urgencia de su misión y comprendió que su propio destino estaba intrínsecamente ligado al de su pueblo. Con su corazón palpitando por el fervor y la inquietud, se erguía en el monte, clamando a Dios por su comunidad, deseando fervientemente que el pueblo escuchara el llamado del Creador. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras contemplaba el horizonte, el cielo comenzaba a oscurecerse, como un presagio de las cosas por venir. Enoc sabía que estaba en la cuerda floja entre la misericordia y el juicio. El tiempo de su propia transformación pronto llegaría, y la historia de su fidelidad sería contada a través de las generaciones, un legado que trascendería la maldad de Nod en su búsqueda por la redención. En el alba de un nuevo día, mientras las sombras de la noche comenzaban a disiparse, Enoc se encontraba en una atmósfera cargada de expectativa y temor. La voz de Dios resonaba en su corazón, como un eco constante que le recordaba su misión. Esfuérzate, Enoc, porque el juicio se acerca a esta tierra, pero tú eres llamado a ser luz, resonaba en su mente. La oposición no se hacía esperar. Al recorrer las calles polvorientas de Nod, se enfrentaba a miradas de desprecio. ¿Quién es este soñador, y qué puede decirnos?, murmuraban los impíos, mientras otros, cautivados por la voz de la verdad, comenzaban a seguirlo en silencio. Sergio, un joven del pueblo, se acercó a Enoc, su rostro dibujaba incertidumbre. He escuchado tus palabras, Enoc. ¿Realmente habrá un juicio? ¿No hay esperanza para nosotros?
Con un profundo suspiro, Enoc miró a Sergio a los ojos, y su voz, llena de una autoridad divina, respondió, sí, viene un juicio, y es verdad que la misericordia del Señor está extendida, pero solo a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. No temas, porque aquel que clama a Dios con corazón sincero encontrará salvación. La fe de Enoc se tornó un estandarte en torno al cual el pequeño remanente comenzaba a congregarse. En las noches estrelladas, se reunían a orar en los valles, sus plegarias ascendían al cielo como incienso, mientras Enoc predicaba la esperanza de redención. Las antiguas escrituras resonaban en su espíritu, y sucederá que el que invocare el nombre de Jehová será salvo, Joel 2:32. Sin embargo, la oscuridad parecía intensificarse. Enoc sabía que las fuerzas del mal se movían, pues el príncipe de las tinieblas nunca se rinde sin lucha. Una tarde, mientras caminaba hacia las colinas, el cielo se tornó ominoso. El aire se llenó de un silencio helado, y de repente, un estruendo resonó. Las nubes se partieron, y una voz poderosa surgió del cielo: Enoc, mi siervo, escucha. El tiempo de gracia es un regalo constante, pero el corazón de la humanidad es engañoso. Deberás llevar el mensaje a las naciones, no solo a Nod. La orden divina colmó a Enoc con un temor reverente. ¿A las naciones, Señor? Mi voz es débil, y mi pueblo es pequeño, respondió, pero la voz continuó: no temas, porque yo estaré contigo. La salvación es de Jehová, y tus pasos son guiados por mí. Abre tu boca, y yo llenaré el vacío con mis palabras de vida. A medida que la revelación se asentaba en su corazón, un profundo sentido de propósito lo invadió. Sabía que la tarea era monumental, pero su fe se avivaba con cada impulso divino. Regresó al pueblo y comenzó a preparar a su familia y seguidores, instruyéndolos en la verdad del pacto de Dios, en la certeza de que la misericordia siempre precede al juicio. Van a ser tiempos difíciles, advertía con voz decidida. Los cimientos de esta tierra se sacudirán, y habrá un clamor por la justicia de Dios. Pero, ¿quién subirá a su monte sagrado? Solo aquellos de manos limpias y corazón puro. Entonces, un día, mientras contemplaba la inmensidad del cielo, sintió que el viento soplaba más fuerte. Era un susurro inquietante que susurraba promesas y advertencias. La conciencia de que todo estaba interconectado, que su fe y su pueblo eran un hilo en el vasto tejido del plan divino, lo llevó a aclamar: oh, Señor, que tu voluntad sea hecha. Sabía que cada acto de fe tendría repercusiones no solo en su generación, sino en las venideras. Con un nuevo fervor, Enoc esperó, pues sabía que días de revelación se acercaban, días en los que la luz del Altísimo se manifestaría en medio de la oscuridad. Y no podía parar de repetir en su corazón: lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, es que este juicio es el preludio de una nueva creación. Enoc se mantuvo firme en su misión, sus pies plantados en el polvo de Nod. Con cada día que pasaba, la atmósfera se volvía más tensa, cargada con la anticipación del juicio que se había anunciado. A medida que la inseguridad envolvía a su pueblo, él se llevó a sí mismo al centro de la comunidad, proclamando la verdad de Dios a todos los que quisieran escuchar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Enoc reunió a su remanente en un claro a las afueras de la aldea. El aire se sentía diferente, cargado de un inminente cambio, casi palpable. Hermanos, el tiempo de compartir el mensaje ha llegado. El Señor me ha revelado que habrá señales en los cielos, y éstas servirán de advertencia, les dijo, y un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Los seguidores de Enoc estaban receptivos, y entre ellos, más corazones comenzaron a encenderse con la esperanza. Sergio, quien había buscado respuestas, se adelantó nuevamente, su curiosidad colmando sus ojos. ¿Qué señales mencionas, Enoc? ¿Cómo sabremos que el juicio está en su puerta? Así como el profeta Joel declaró: el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Joel 2:31, contestó Enoc, su voz resonando con pasión. Pero incluso en medio del juicio, el Señor busca la redención de su pueblo. Estos eventos no son solo advertencias, son llamados a la salvación. Enoc continuó hablando, y mientras pronunciaba palabras de advertencia y esperanza, el cielo que antes había sido azul comenzó a oscurecerse.
Las nubes se arremolinaron en círculos extraños, y un viento helado sopló entre ellos. La multitud se volvió inquieta, podía sentirse el miedo arremetiendo en el fondo de sus corazones. Enoc miró al cielo y, con fe, clamó al Señor, que esta tierra escuche tu voz. Muéstrales que tú eres el Dios que salva. De repente, una luz deslumbrante brotó desde las nubes, como si el propio cielo respondiera a su llamado. Un rayo de luz brilló en medio de las sombras, y el pueblo quedó en silencio, atónito ante la manifestación divina. Enoc cayó de rodillas, sintiendo que la presencia de Dios lo abrumaba. Enoc, mi siervo, resonó la voz del Altísimo, envolviendo el claro con una autoridad indescriptible. Las señales que has notado son solo un destello de la gloria que viene. Las tinieblas van a ceder, y la luz brillará entre los hombres, pero primero, es vital que el pueblo se arrepienta. La voz cesó, dejando un eco en el aire, mientras el pueblo se miraba unos a otros en silencio, asombrados por la experiencia. Enoc, levantando la vista hacia el cielo, sintió una nueva sabiduría llena de poder. Sabía que estaba siendo levantado, no solo como profeta, sino como un precursor de lo que estaba por venir. Es un tiempo de arrepentimiento, amigos. Debemos clamar al Altísimo. Él siempre responde a aquellos que buscan su rostro. Los corazones de la multitud comenzaron a unirse con la fe y el temor de Dios. Al caer la noche, se postraron en oración ferviente, pidiendo por perdón y mostrando su deseo de alinearse con la voluntad divina. Mientras su clamor ascendía como un incienso ante el trono celestial, Enoc sintió que el tiempo del cumplimiento estaba cerca. Un día, no solo serían testigos del juicio, sino de la incomparable acción del Señor, que transformaría sus corazones y todo su ser. Y lo que no saben, es que el juicio es el preludio de una nueva esperanza, murmuró Enoc, mientras su fe iluminaba el sendero que llevaría al remanente a un lugar de encuentro con el Dios de gloria. Con el clamor del pueblo aún resonando en el aire, Enoc se puso en pie, sintiendo que la presencia del Todopoderoso lo llenaba con una poderosa urgencia. Los corazones de los devotos palpitaban al unísono, como si fueran uno solo en busca de iluminación. Las tinieblas estaban a punto de ceder ante el esplendor del Altísimo, y entendió que su rol en esta historia estaba destinado a ser aún más grande de lo que había imaginado. Una noche estrellada, mientras la luna llena brillaba sobre ellos, Enoc se retiró a un lugar apartado, buscando la paz en la comunión con su Creador. Señor, suplicó, revela lo que has de hacer. Dame entendimiento para guiar a tu pueblo en este tiempo incierto. De repente, el cielo se iluminó una vez más, y un manto de gloria cubrió el lugar donde se encontraba. Enoc, mi siervo, la voz del Señor retumbó nuevamente, con un eco vibrante que atravesó su ser. He oído el clamor de mi pueblo. Su corazón ha sido quebrantado y su arrepentimiento ha llegado hasta mí. No dejaré de actuar. Mi plan es mayor de lo que han percibido. Una descendencia que será como la luz en medio de tinieblas se levantará de entre ellos. La voz divina iluminó el entendimiento de Enoc. El pueblo no solo estaba destinado a enfrentar juicio, sino también a experimentar la salvación. ¿Qué debo hacer, oh Señor?, preguntó Enoc, su voz temblando de emoción. Comunica lo que has visto y oído. Prepara a los corazones para lo que está por venir. Algunos de ellos recibirán la verdad, mientras que otros la rechazarán. Sin embargo, aquellos que acojan el mensaje recibirán una nueva vida. He fijado un tiempo para establecer un pacto nuevo entre mí y mi pueblo. Mientras Enoc absorbía estas palabras, entendió que su misión se extendería más allá de la simple advertencia sobre el juicio. Se convertiría en el mensajero de esperanza en medio del desolado paisaje de la iniquidad que lo rodeaba. Con el brillo de la luna al fondo, se despojó de todo temor y la confianza del Señor lo envolvió como un manto. Al regresar entre su pueblo, Enoc compartió lo que había recibido. Hermanos, no temáis. El Altísimo ha visto su dolor y ha escuchado su clamor. Hay un pacto inminente que nos brindará nueva vida. Aquellos que se aferren a su palabra no serán consumidos en la tempestad que se aproxima. Las palabras de Enoc resonaron profundamente en los corazones de su comunidad. Algunos comenzaron a sollozar, anhelando ese refugio prometido, mientras otros hacían muecas de desdén, incapaces de ver más allá de su propia rebelión.
Sin embargo, el espíritu sobrenatural del Señor comenzó a moverse entre ellos, sanando corazones heridos, quebrantando resistencias y reconociendo la necesidad apremiante de una restauración. Y así como se ha prometido, continuó Enoc con un fervor renovado, el Señor hará que su gloria se revele y la luz sobrepasará toda oscuridad. Recordemos las palabras del profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, Isaías 9:2. Mientras barcos de fe se arremolinaban en su comunidad, la historia de la redención estaba comenzando a tomar forma. Pero Enoc sabía que estos solo eran los albores de algo más grande. Con cada palabra que compartía, el cielo parecía resonar, trayendo un mensaje irreversible: véase, un nuevo día se acerca. Pero habrá más señales, y el tiempo se apresura. Lo que viene, el pueblo aún no lo ha vislumbrado. Y así, en medio del fervor espiritual de la noche, el misterio del plan soberano de Dios comenzó a desplegarse lentamente ante sus ojos, dejando a la congregación con un deseo insaciable de entender el maravilloso capítulo que se estaba escribiendo. Mientras el eco de las palabras de Enoc vibraba aún en el aire, el pueblo, dividido en sus reacciones, se preparó para lo que estaba por venir. Las tinieblas continuaban acechando, pero la promesa de una luz resplandeciente despertó esperanzas entre los corazones quebrantados. No obstante, Enoc sintió en su interior una inquietud creciente, sabía que así como la luz traería salvación, también habría resistencia. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad, un espíritu de oración reverente llenó el ambiente. Los fieles comenzaron a congregarse en torno a Enoc, deseosos de escuchar más sobre la revelación que había recibido. ¿Cómo nos prepara el Señor para ese nuevo pacto?, preguntó una mujer de ojos brillantes, cuyo arrepentimiento era palpable. La preparación comienza en el corazón, respondió Enoc, su voz impregnada de fervor. Debemos buscar al Señor con sinceridad, confiando en su misericordia. Él les ha prometido vida, pero debemos ser como barro en mano del alfarero, dispuestos a ser moldeados. Días se convirtieron en semanas, y la convicción ardiente de Enoc se convirtió en un llamado urgente. Las multitudes se reunían cada vez con mayor frecuencia, y a medida que compartía la revelación de los cielos, algunos se entregaban completamente al Creador, mientras que otros se apartaban, endureciendo sus corazones. Enoc sentía la tensión creciente, un reflejo del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad. Una tarde, en medio de una consideración instalada por la profunda intimidad de la comunión entre él y el Señor, Enoc vio una visión. Un resplandor iluminó su mente y su corazón, y fue guiado a un lugar remoto, donde el aire parecía vibrar con la presencia divina. En esa experiencia trascendental, escuchó al Señor de nuevo, hablando con claridad reverberante. Enoc, he puesto en ti el espíritu de profecía. No solo para advertir sobre juicio, sino para revelar el camino hacia la salvación. A través de tu voz, el desierto se convertirá en un jardín y las aguas brotarán de la roca. Mi pueblo será llamado a renacer y a vivir en plena verdad. Las palabras del Altísimo chisporroteaban en su interior, y mientras regresaba entre la multitud, su corazón ardía con la misión que le había sido encomendada. Oh pueblo de Dios, proclamó, la puerta de la salvación se ha abierto. Las estrellas serán testigos del nuevo pacto, y aquellos que caminen en mi luz contemplarán grandes maravillas. Algunas bocas murmullaban en la multitud, y se susurraban dudas, incapaces de comprender la profundidad de aquel mensaje. Pero un grupo de jóvenes, inspirados por el fervor de Enoc, comenzó a clamar al cielo, buscando el respaldo del Altísimo. Fue entonces cuando una poderosa manifestación de la gloria divina se desató entre ellos, y un viento suave y fresco envolvió el lugar, trayendo consigo una atmósfera de adoración. He aquí, resonó una voz entre ellos, habrá una señal. Escucharéis el sonido de trompetas que anunciarán el tiempo de mi visita. El pueblo quedó atónito ante la grandeza de lo que presenciaban, y Enoc comprendió que este era solo el comienzo de lo que Dios estaba orquestando. Sabía que las palabras de Isaías resonaban con veracidad, aquí está vuestro Dios. Mientras las multitudes se arrodillaban en adoración, Enoc sintió la urgencia de un nuevo mensaje que brotaba de su interior. Lo que está por suceder transformará el destino de un pueblo. Pero debéis estar listos, el cielo está a punto de abrirse como nunca antes.
Y aquellos que se preparen verán cosas que han estado ocultas desde la fundación del mundo. El tiempo se acortaba, y la revelación de la gloria de Dios se aproximaba. Enoc sabía que cada vida despierta en fe sería parte de la historia redentora, y se maravilla ante el vasto y soberano plan de Dios, un plan lleno de amor, esperanza y un anhelo profundo por la restauración. Pero escuchad, advirtió Enoc, con un brillo de seriedad en sus ojos. No todo se revelará de inmediato. Aquellos que busquen sin cesar hallarán respuestas, y la historia aún no ha terminado. Vendrá un nuevo día, un horizonte glorioso, pero lo que está por venir será más grande de lo que imagináis. Mientras contemplaba a la fiel asamblea, Enoc sintió la magnificencia del propósito divino que lentamente se revelaba. ¿Qué misterio se despliega en la soberanía de Dios?, murmuró para sí, consciente de que la salvación siempre ha sido parte de un plan eterno. Con el murmuro reverente que llenaba el aire, Enoc continuó a compartir el mensaje que resonaba en su alma. En el fondo de su ser, sabía que la resistencia aumentaría en la medida que la luz del mensaje de Dios iluminara las sombras más profundas del pecado humano. Escuchad, llamó de nuevo, su voz alzándose por encima del clamor de la multitud, los tiempos que vendrán no serán fáciles, mas, el que permanezca firme en la fe, verá la salvación de Dios. Días se convirtieron en semanas, y las señales del cielo se manifestaban. Uno a uno, los hombres y mujeres de su pueblo comenzaron a experimentar cambios en sus corazones. Testigos de la obra de Dios, algunos levantaban sus manos en oración, mientras que otros se debatían entre su propia incredulidad y el poderoso llamado de su voz. Una noche, mientras Enoc se retiraba a un lugar solitario para buscar a Dios en ferviente oración, una sombra atravesó su visión. Agachándose, miró atentamente y, en aquel instante, fue envuelto por una luz brillante que provenía de lo alto. Enoc, resonó una voz que hacía temblar la misma tierra. He venido para recordarte que el tiempo está cerca. Prepara a mi pueblo, porque habrán de enfrentarse a desiertos de prueba y noches oscuras. ¿Qué haré, Señor?, preguntó Enoc, sintiendo la inmensidad de la tarea que tenía ante él. Habla con la verdad sin temor. Revela mi gloria y la promesa de un nuevo pacto. Exhorta a mi pueblo a regresar a mí, y aquellos que escuchen se convertirán en testimonios de mi poder, dijo el Altísimo, y sus palabras cayeron sobre Enoc como lluvia sobre la tierra seca. A la mañana siguiente, Enoc reunió de nuevo a los congregados. Con firmeza y claridad, les habló del mandato divino que había recibido. El tiempo de la sanidad se acerca, declaró, mas primero viene la purificación. La justicia de Dios será revelada, y aquellos que enderecen sus caminos hallarán refugio. Pero los que persistan en su rebeldía serán como polvo en el viento. Fue en ese momento que una mujer del pueblo, poseída por un espíritu de angustia, comenzó a gritar, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Seremos consumidos en su ira. Su invocación hizo eco en el corazón de muchos, sembrando el miedo en aquellos aún indecisos. No temáis, respondió Enoc con una voz que resonaba en la asamblea, porque la ira de Dios es solo para aquellos que cierran su corazón a su amor. En mí hay refugio y en su luz, salvación. Clamemos juntos por su misericordia. Así, aquel día comenzaron a clamar con fervor, con corazones quebrantados, invocando el nombre del Señor. En muchos, el temor se volvió una herramienta que les llevó a la súplica fervorosa y los cielos respondieron. Una esperanza brotó entre los fieles cuando vislumbraron nubes de gloria acercándose desde el horizonte. Mirad, exclamó un joven entre el grupo, señalando hacia el cielo. Se aproxima una tormenta, pero no es como la que hemos conocido. Hay luz en medio de la oscuridad. He aquí las señales de la promesa. Enoc se unió al clamor, sintiendo que la atmósfera alrededor de ellos se transformaba. Aquella noche, cuando el pueblo se arrodillaba, una brisa suave arrastró las estrellas en un baile sagrado. Desde lo alto, se escuchó el sonido de trompetas que resonaron entre las nubes. Enoc sabía que eran ecos del mensaje divino, un recordatorio de que la obra redentora de Dios se desplegaría. Al finalizar la alabanza, un silencio profundo llenó el espacio. Enoc, temblando de reverencia, sintió en sus labios un mensaje aún más profundo: el sacrificio que se aproxima será el cumplimiento de la promesa.
Un nuevo pacto sellado con sangre, que restaurará lo quebrantado. Pero, oh Israel, tus corazones deben ser moldeados como el barro, y el arrepentimiento será el camino hacia la transformación. En ese momento, el cielo se oscureció y una voz poderosa murmulló en el viento, el tiempo está cerca. Vendrá un gran signo, y el que escuche y se prepare verá la extensión de mi gloria. Las manos del pueblo comenzaron a temblar, y Enoc, consciente de la majestad y el misterio del plan divino, supo que había llegado la hora de un nuevo inicio. La verdad era que el asombroso regalo de Dios estaba aún por revelarse, y el pueblo debía estar listo. Así como el amanecer sigue a la oscuridad, concluyó Enoc, así también la luz de Dios se manifestará. Pero no olvidéis, lo que vendrá es más grande de lo que jamás habéis imaginado. Se sintió el rugido de las olas del destino, el eco de una promesa que resonaba en el aire, dejando a todos expectantes por lo que estaba por venir. La atmósfera era palpable de una anticipación inquebrantable. El pueblo, una vez dividido en incredulidad, miraba ahora a Enoc con miradas llenas de esperanza y temor. Cada uno de ellos un eco del anhelo profundo de conocer al Dios que los había llamado de regreso a él. Enoc sintió la carga sobre sus hombros más pesada que nunca, pero también sintió las fuerzas revitalizadoras de su espíritu envolviéndolo, guiándolo en cada paso. Las semanas continuaron, y Enoc se hallaba frente a la multitud cada vez con mayor frecuencia. En cada encuentro, el fuego de su mensaje ardía con una intensidad divinamente inspirada. Los canales de la salvación están abiertos, proclamaba. Si volvéis al Señor de todo corazón, hallaréis paz, aunque los ríos del juicio se desborden. Mensajes de arrepentimiento y redención danzaban en su boca, y cada palabra contenía un poder que parecía transformar los rostros de quienes lo escuchaban. Una noche, mientras se preparaba para hablar, Enoc fue sorprendido por una revelación que hizo temblar su ser. Una visión se presentó ante él, iluminando su mente como el relámpago ilumina la tormenta. Veía vastas multitudes de su pueblo, unos con caras de gozo y otros con rostros abatidos, y entre ellos, una figura radiante se desplazaba, restaurando lo quebrantado y liberando a los cautivos. ¿Quién es este, Señor?, preguntó Enoc con ansiedad. La voz que había escuchado anteriormente resonó en su interior, este es el Mesías prometido. A través de él, se cumplirá lo que has proclamado. Con renovado fervor, Enoc se levantó al siguiente amanecer y reunió al pueblo. Escuchad, gritó, su voz reverberando entre las colinas. El tiempo del cumplimiento está cerca. No solo habrá purificación, sino que se manifestará el Salvador de nuestros corazones. Vuestras lágrimas serán secadas, y el quebranto se convertirá en canción. Las palabras de Enoc encontraron morada en muchos corazones, y un clamor de arrepentimiento se elevó en el aire. Sin embargo, no todos respondieron con acción. Algunos, aún en resistencia, murmuraban entre sí, preguntándose si esta promesa era válida. Aquellas incertezas comenzaron a gestar un resquebrajamiento entre los adoradores y escépticos, creando una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mientras Enoc continuaba hablando, el cielo se oscureció nuevamente, un presagio casi tangible de lo que estaba por venir. En medio de su discurso, el viento sopló con fuerza, y Enoc sintió que la presencia de Dios se manifestaba. En un instante, las nubes se partieron y una luz brillante descendió, iluminando el lugar sagrado. Un estremecimiento recorrió a los presentes, algunos cayeron de rodillas, mientras otros levantaban la vista asombrados. Soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, resonó la misma voz que había hablado a Enoc. Escuchad mis palabras, pueblo. Vuestras generaciones no serán olvidadas, y mi pacto será renovado. Vuestros corazones deben ser preparados, pues la purificación pasa a través de fuego, y el don de vida vendrá en la forma de un sacrificio. El eco de esta proclamación aterradora y esperanzadora atrajo incluso a los más incrédulos. Las ancianas comenzaron a llorar, los jóvenes se unieron al coro de súplicas, y la tensión de la división comenzó a desvanecerse cada vez más en unidad. Enoc, consciente de la notable transformación, sintió en su pecho el latido de la promesa que pronto habría de cumplirse. Donde más hallaréis un refugio, sino en el Señor, exclamó. He aquí, Él está cerca. Nuestra espera pronto tendrá respuesta, y lo que el mundo ha ignorado será revelado.
Con esas palabras, un nuevo desafío se presentó ante él. El tiempo está por cumplirse, murmuró Enoc entre dientes. El sacrificio del cual hablo es más profundo de lo que imagináis, y su sombra ya se asoma entre vosotros. La multitud se quedó en silencio, sopesando la repercusión del mensaje. Enoc, sintiendo la urgencia de los tiempos, supo que una gran revelación estaba aún por venir, y que las puertas del cielo se abrirían. En la inminente llegada de la redención. Firmeza en el corazón, oh Israel, concluyó Enoc, pues lo que vendrá no será solo una señal, sino el cumplimiento del pacto eterno. Preparad vuestros corazones, el Mesías está en camino. La voz que había murmurado su destino se sintió más cerca, y el pueblo, envuelto en una expectativa creciente, se preguntaba qué milagro estaba al borde de la revelación. En la quietud de la mañana siguiente, la alborada despertó al pueblo con aires de anticipación. Los ecos de las palabras de Enoc aún reverberaban en sus corazones, y la esperanza de la manifestación del Mesías iluminaba sus rostros. A medida que se reunían en la plaza, cada uno de ellos sentía la urgencia de la señal prometida, como si todos estuvieran conectados por un hilo divino que los unía en expectativas. Enoc, consciente de su llamado, se dispuso a ascender sobre una piedra elevada que le brindaba visibilidad ante la multitud. En sus manos sostenía un antiguo rollo que había llevado consigo, un testimonio de las promesas pasadas. La multitud se acomodó en un silencio reverente, sus miradas fijas en el profeta que aclamaba su redención. Sangre de cordero y aroma de incienso han sido los sellos de nuestro pacto, comenzó Enoc, su voz resonando con un poder que parecía provenir de las alturas. Prometido sobre la mesa de la ley, el sacrificio hecho una vez será para el pueblo la fuente de salvación eterna. Mientras hablaba, su corazón ardía al recordar la visión de la figura radiante que había visto. El Señor se ha acordado de su alianza. Preparad vuestros corazones, porque el camino será marcado con señales. La tierra temblará, la luz brillará en la oscuridad, y entre nosotros se manifestará el que trae alegría a los quebrantados. Sus palabras penetraron en la multitud, y un murmullo de asombro recorrió el aire. Algunos comenzaron a tomar conciencia del significado profundo de las profecías. ¿Podrá ser que en nuestros días se cumpla la promesa de redención?, se preguntaban entre ellos. De repente, un temblor sacudió el suelo. Los rostros de los presentes se tornaron pálidos mientras miraban a su alrededor. Enoc, sintiendo el Espíritu de Dios sobre él, levantó sus brazos. No temáis, pues este temblor es la manifestación del poder de nuestro Dios, proclamó. He aquí, el cielo se abre y el reino de lo eterno se acerca. En ese instante, las nubes comenzaron a agitarse, y una fuerte brisa levantó polvo en el suelo. Un rayo de luz se adhirió a la figura de Enoc, y a través de él pareció brotar un sellado de gloria que iluminó el lugar. La multitud, antes temerosa, ahora estaba fascinada, como si cada palabra de Enoc les revelara un misterio hacia lo divino. Así dice el Señor, de entre vosotros se levantará el Redentor, y aquellos que lo sigan no caminarán en tinieblas. A medida que cada palabra resonaba, varios comenzaron a inclinar sus cabezas hacia el suelo en adoración, sintiendo la majestad de la presencia de Dios invadir el aire. Y Enoc, temblando de fervor y asombro, sintió que la revelación estaba próxima. El sacrificio que se acerca no será como los anteriores, no será un cordero, sino el Hijo del Hombre, que tomará sobre sí el peso de vuestros pecados. La multitud respiró profunda y colectivamente, ansiosos por la respuesta que les unía a través de siglos de espera. Al oír esta declaración, algunos comenzaron a llorar, comprendiendo la profundidad de su estado perdido y su necesidad de redención. Otros, sin embargo, murmuraban cuestionando qué significaba realmente aquel sacrificio y si realmente se atreverían a creer en el mensaje. Enoc miró a cada grupo en la plaza, sabiendo que el tiempo de decisión se acercaba. Entonces, ¿qué haréis con lo que habéis escuchado?, preguntó con un fervor apasionado. El que no se atreva a seguir al llamado se perderá en la oscuridad. Sed valientes, porque el Mesías está al borde de la revelación. Mientras esos pensamientos flotaban en el aire, una sombra oscura emergió entre la multitud, una manifestación de duda y rechazo. Se sintió una súbita tensión, como una batalla espiritual que se desataba en el corazón de los oyentes.
Enoc sabía que esta era la lucha del hombre ante la verdad del Dios viviente. Hoy, el cielo y la tierra han convocado a sus testigos, enfatizó Enoc, para que vuestro corazón sea como un campo listo para la siembra. No seáis como la semilla que cayó en malas tierras, sino abrid vuestros corazones para recibir la verdad, porque el tiempo del cumplimiento está apenas comenzando. Escuchad, el cuerpo de Cristo se aproxima. El pueblo, dividido entre la fe y la duda, se encontraba en una encrucijada, preparada para la transformación que cambiaría no solo el curso de su historia, sino que resonaría a través de toda la creación. Enoc, apremiado por el Espíritu Santo, supo que la revelación completa de Dios estaba a punto de manifestarse, y su corazón clamó: «Oh Dios, revela tu gloria entre nosotros, y deja que los ojos de nuestros corazones sean abiertos». Así terminó su llamado, y una nueva oleada de fe comenzaba a brotar, llenando la atmósfera con un ímpetu inquebrantable que anticipaba lo que el Altísimo estaba a punto de hacer. La pregunta que quedó suspendida en el aire fue: ¿serían ellos lo suficientemente valientes para seguir a aquel que traería la salvación? El murmullo creciente entre la multitud se transformó en un clamor de esperanza, mientras cada corazón palpitaba al unísono con la promesa divina que resonaba en sus almas. Enoc, sintiendo la carga de la misión que lo había sido encomendado, descendió de la piedra en la que había estado de pie, sus pies tocando la tierra húmeda y sagrada, como un recordatorio del pacto que el Señor había hecho con su pueblo. «He aquí», gritó Enoc, con una voz que parecía atravesar el tiempo se ha cumplido. El que viene será llamado Emanuel, porque Dios estará con nosotros. Estas palabras, llenas de poder y significado, atravesaron el corazón de los asistentes, y el eco reverberó contra las paredes de las casas circundantes. No obstante, entre la multitud, algunos aún albergaban la sombra de la duda. «¿Quién es este que se dice hijo del hombre?», murmuraban. Se podían ver los rostros escépticos, entremezclados con los de aquellos que deseaban creer. La lucha entre fe y desesperación se reflejó en sus ojos, una batalla que había sido peleada a lo largo de generaciones. Enoc, consciente de la tensión, elevó su mirada hacia el cielo, como si buscara un signo divino. El tiempo del cumplimiento no es solo un tiempo de revelaciones, sino de decisiones que se reflejarán en la eternidad. Mirad hacia el horizonte, porque la gloria de Dios está por manifestarse. En ese momento, hubo un cambio en la atmósfera. Como un viento suave que susurra secretos, una presencia poderosa empezó a cernirse sobre el lugar. De repente, un estruendo sacudió el cielo, y una luz deslumbrante emergió entre las nubes. Los presentes, atónitos, elevaron su mirada hacia lo alto, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. «Es el momento», gritó Enoc, «preparad vuestros corazones, porque la voz del Altísimo está a punto de hablar». Las nubes se abrieron, y mientras todos contemplaban con asombro, una voz, como el estruendo de muchas aguas, resonó desde lo alto: «He aquí, mi hijo, en quien tengo complacencia. Escuchadle». Una profunda reverberación llenó el aire, como un eco eterno dirigido hacia la misma esencia de los presentes. El miedo y la admiración se entrelazaron en el corazón de la multitud. Algunos cayeron de rodillas, mientras otros abandonaban las sombras de sus dudas, sintiendo la palpante presencia del Dios viviente. Enoc, fortalecido por el mensaje celestial, se acercó a aquellos que luchaban con su fe. «No temáis, pues el que os llama lo hace con amor. Haced lo vuestro, aceptad la salvación que se os ofrece». Algunos de los que antes dudaban comenzaron a gritar con fervor: «Danos hoy la señal de tu poder, oh Señor». Sus voces, alzadas en súplica, resonaban como un coro de anhelos humanos y divinos. Y Enoc, en medio de esta explosión emocional, contuvo la respiración, comprendiendo que el tiempo de la revelación completa estaba realmente cerca. La tierra comenzó a temblar nuevamente, esta vez no como un signo de temor, sino como un gesto del propio Creador. Enoc, sintiendo el poder de su llamado como nunca antes, exclamó: «El Cordero de Dios viene». Alzad la mirada hacia aquellos que buscan, porque respuesta encontrarán. En ese instante, un nuevo estruendo precedió a la llegada de una sombra de luz que se cernía sobre el pueblo. Un resplandor inigualable se filtraba entre la multitud, envolviendo cada rostro y levantando la fe a niveles indescriptibles.
El final se aproxima para aquellos que han caminado en tinieblas, pero para los que confían y esperan, el comienzo de una nueva alianza está a la puerta. Mientras Enoc hablaba, su espíritu se elevaba hacia el trono celestial, consciente de que su misión era más que un mensaje, era una invitación a un nuevo pacto, un llamado a un encuentro divino. El murmuro de la multitud se convirtió en un clamor de adoración. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Él viene. En medio de esta exaltación, Enoc sintió en su interior una nueva urgencia. La puerta al corazón se está abriendo, amados míos, preparaos, porque en nuestros días se manifestará. Y cuando ello ocurra, recordad, la luz que viene en el amanecer nunca será apagada. El mensaje resonó con carga de esperanza y desafío. Mientras el eco de sus palabras se fundía en la atmósfera, las miradas de los asistentes se posaron en el horizonte. La esperanza creció como un nuevo amanecer, y la pregunta que emergió en sus corazones fue clara: ¿serían ellos los portadores de la luz en los días que se avecinaban? El cielo les prometía una manifestación asombrosa. ¿Podrían sus corazones resistir el llamado de aquel que vendría a transformar el mundo? En días venideros, las inquietudes en la comunidad de Nod se fueron intensificando. Mientras la fe de algunos florecía, la resistencia de otros se consolidaba, creando una atmósfera cargada de tensión y expectativa. Enoc, consciente del papel crucial que debía desempeñar, se aferraba a la verdad revelada por el Altísimo. Su corazón latía con fervor, y oraba sin cesar, pidiendo guía para el tiempo que se aproximaba. Una tarde, mientras caminaba por el campo, el viento acarició su rostro. Sentía que la creación misma suspiraba, esperando el cumplimiento de las promesas divinas. En ese momento de contemplación, la voz de Dios resonó en su interior: Enoc, el tiempo de la cosecha está cerca. Ve y anúncialo a mi pueblo. La oportunidad de renacer se presenta una vez más. Lleno de determinación, regresó a la plaza de su pueblo. Allí, se encontró rodeado de hombres y mujeres, algunos de rostro iluminado por la fe, y otros colmados de dudas. Se hizo un silencio reverente cuando alzó su voz. Pueblo de Nod, la hora de la revelación ha llegado. He escuchado la voz del Señor y Él nos llama a prepararnos para lo que viene. El tiempo de purificación no solo es un juicio, sino también una invitación a abrazar la luz. Pero Enoc, interrumpió un anciano, con la mirada llena de escepticismo: ¿qué pruebas tendrás para confirmarnos que este llamado es verdadero? Hemos esperado durante mucho tiempo y hemos visto muchas sombras en este camino. Enoc, mirándole a los ojos, respondió con firmeza: el cielo mismo dará testimonio de la autoridad del Altísimo. Estad atentos a los signos que vendrán, porque, como dijo el profeta Joel, y sucederá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Mientras hablaba, el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, como si las nubes respondieran al llamado del profeta. Un murmullo creció entre la multitud. De repente, un destello de luz salió entre las nubes, y un estruendo que solo podría describirse como el sonido de una trompeta resonó en el aire. Los corazones se aceleraron y algunos cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la realidad que se avecinaba. Este es solo el comienzo, continuó Enoc, su voz firme. El tiempo de gracia no es eterno, pero Dios en su misericordia nos ofrece una oportunidad para volver a su camino. En ese instante, muchos comenzaron a invocar el nombre del Señor en súplica, la atmósfera se transformaba en un clamor colectivo por la redención. Al caer la noche, Enoc se retiró a orar en busca de respuestas. En la quietud de su habitación, una visión le fue concedida. Delante de él se extendió un panorama de luz y oscuridad, una batalla entre fuerzas celestiales y demoníacas. La guerra desatada no es solo en lo visible, sino en lo invisible, oyó decir al Señor. Oh Enoc, he sellado en tu corazón el papel de ser un precursor. Los días oscuros están por llegar, pero la luz, la verdadera luz, revelará a muchos. Al día siguiente, Enoc se reunió con su comunidad una vez más, sintiendo que un nuevo fervor lo impulsaba. Mis amados, clamó, no temáis el juicio que se avecina, porque también se acerca la gloria de Dios. Hay un camino que conduce a la vida eterna, una senda marcada con la sangre del Cordero. Este es el tiempo de renacer en espíritu y verdad.
En ese momento, un joven llamado Eliab, quien había estado entre los escépticos, levantó la mano. ¿Y cómo sabemos que este Cordero nos busca? ¿Cómo podemos estar seguros de ser encontrados dignos? Cuando clamares a Él con sinceridad, conocerás la verdad de su amor. Y Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7, respondió Enoc con una voz que resonaba con la autoridad del cielo. Inspirados por el fervor del profeta, muchos comenzaron a abrir sus corazones. La comunidad se tornaba un lugar de testimonio, donde empezaron a surgir historias de conversión, sanidad y fe renovada. Sin embargo, algunos seguían aferrándose a la oscuridad, desafiantes ante el inminente juicio. Con cada día que pasaba, la atmósfera de Nod se impregnó de una extraña mezcla de esperanza y tensión. Mientras algunos se preparaban para recibir al Mesías, otros se sumergían más profundamente en la incredulidad. Cierto día, Enoc fue desafiado por los más rebeldes del pueblo, quienes comenzaron a instigar dudas. Prometedor de salvación, haz que las estrellas caigan como el polvo en la tierra si verdaderamente crees en el poder de tu Dios. La fe de Enoc se mantenía firme, y con un corazón lleno de determinación, respondió, no necesitáis ver señales para creer, la verdadera fe se forja en las pruebas de la vida. Vuestra obstinación solo traerá calamidad sobre vosotros. Dejad resistir y ved que el Señor es bueno. Los corazones de aquellos que anhelaban esperanza comenzaron a palpitar, desbordando en sinceras súplicas, mientras otros, enfurecidos, se retiraron, incapaces de aceptar los planes de Dios. Pero Enoc sabía que el tiempo se acercaba, y la luz del Altísimo lucía más brillante que nunca, lista para iluminar incluso la más oscura de las almas. Finalmente, un día, mientras la última luz del día se desvanecía en el horizonte, Enoc sintió que el clima espiritual de su pueblo estaba cambiando. Pronto verán lo que he prometido, decía internamente. La base de mi fe no es de este mundo, sino del reino celestial. El misterio permanecía flotando sobre ellos, una pregunta aún no formulada en los corazones de su comunidad: ¿serán capaces de reconocer al Redentor cuando venga? Enoc sabía que la misión continuaría, y que el plan soberano de Dios seguiría desdoblándose.